Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta el profe Vi contigo para checar un tema bastante interesante dentro de la rama que es la ecología. Bien, en alguna ocasión te hacía una pregunta que es muy importante y que es muy padre pensar de repente en qué pasaría si cambiáramos algunos factores de un ecosistema. Te decía yo, ¿qué pasaría si no hubiera sal en el mar o si alguna ave no tuviera plumajes o si algún animal no tuviera cierto tipo de pelo? Bueno, pues el día de hoy te voy a cambiar la pregunta por algo más específico. ¿Te has preguntado qué ocurriría si yo pongo un animal de un ecosistema en otro? ¿O qué pasaría si lo quito? ¿O qué pasaría si disminuyo la cantidad de agua que existe dentro de este ecosistema? Bueno, pues para entrar en materia, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, o mejor dicho, dos temas que son bastante interesantes que nos van a determinar todo este tipo de cuestiones para la sobrevivencia y subsistencia de un ecosistema. La primera se va a denominar ley del mínimo del Liebig y se llama el factor limitante más escaso. ¿A qué se refiere esta ley? Bien, para no alterar nada del contenido, vamos a leerlo de manera textual. ¿Te parece? Acompáñame. La ley dice que el factor limitante más escaso es aquel que determina la reproducción de determinada especie. Para el teórico, el factor o elemento más escaso en la naturaleza impedía que la especie pudiera propagarse o conquistar espacios contiguos. En otras palabras, si no existe la cantidad mínima de algo, eso va a significar que una especie no pueda subsistir. Es decir, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, elimino a los árboles de un hábitat donde coexisten las jirafas? Pues sencillo. Tú sabes que las condiciones que tiene la jirafa dentro de lo que son sus características físicas, en el caso del cuello largo, implica que obviamente está así para poder alcanzar las copas de ciertos árboles, que son obviamente los más altos de cierta especie. En pocas palabras, si yo quito estos árboles de esas alturas, que obviamente son necesarias para la coexistencia de las jirafas, pues muy sencillo. Hay dos opciones. La primera, que las jirafas emigren a otro hábitat que sea similar y que evidentemente la otra opción es que de plano perezca. Hagamos la teoría y formulemos la teoría de que estas jirafas emigren a otro hábitat. Si se van a otro espacio geográfico, a otro ecosistema, van a llegar a alterar por completo todo lo que en ese otro ecosistema ya existe. En pocas palabras, alteraríamos por completo y modificaríamos el ritmo de vida y todo lo que tiene que ver con ese otro ecosistema. Ahora bien, vamos a ver la contraparte de esta teoría, que es el efecto de la carencia o el exceso de un factor limitante, llamada también la ley de tolerancia de Shelford. De igual forma vamos a leerlo de manera textual para que no haya ninguna confusión. ¿Vamos? Dice que no solo la escasez de algo puede constituir un factor limitativo, sino también el exceso de algo, por ejemplo, luz o agua. Vamos a hacerlo más ejemplificado y más puntual. La ley anterior decía que si no existía la cantidad mínima de un elemento, un ecosistema no podía subsistir. Esta ley, por el contrario, nos dice que no solamente si no existe lo mínimo, sino también que si algo está en exceso, evidentemente va a constituir un factor delimitante para que un ecosistema no pueda subsistir. Vamos a explicarlo. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, a los osos panda, ¿sale? En el caso de los osos panda sabemos que consumen el bambú. Sin embargo, muchos estudios actualmente han delimitado que su nivel de coexistencia ha desmejorado o ha disminuido en el sentido de que las características físicas del oso panda son de un sistema digestivo carnívoro. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Aunque los osos panda consumen mucho el bambú y sus hojas, su estómago requiere el consumo de proteínas, es decir, de carne. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es sencillo. Si el oso panda adquiriera nuevos hábitos alimenticios y no solamente fueran como por el gusto olfativo o degustativo de esta planta que es el bambú, estaríamos hablando que otras especies tendrían oportunidad de coexistir. ¿En qué sentido? Si el oso panda se convirtiera en depredador, como está hecho de manera fisiológica, pues evidentemente otras especies podrían hacer el consumo de otro tipo de vegetales, como el bambú, por ejemplo, del que estamos hablando. Es decir,
La cuestión de que el oso panda esté consumiendo en demasía estas plantas de bambú van generando que exista más carne de otro tipo, es decir, de otros animales, por lo tanto, el desequilibrio del ecosistema se está viendo reflejado en dos vertientes. La primera, en que probablemente en los ecosistemas donde coexisten con otras especies, los osos panda, estén limitando su crecimiento. También el oso panda está obviamente disminuyendo esta cuestión a tal grado de que ya esté en peligro de extinción. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si ponemos demasiada agua en algún ecosistema y de repente empieza a poblarse o a sobrepoblarse de cierta cantidad de peces o de otro tipo de especies en un ecosistema? Sencillo, las redes tróficas se van a ver también interrumpidas porque estas nuevas especies probablemente puedan ser de mayor tamaño y evidentemente tengan que consumir a las otras que hay en menos cantidad. Es decir, se empiezan a ver complementadas, pero sobre todo contrapunteadas estas dos teorías. No va a haber ni siquiera el mínimo y mucho menos, o mejor dicho, también va a haber exceso de algunos otros elementos. ¿Te das cuenta cómo es importante? Ahora bien, te voy a dejar un pequeño ejercicio. ¿Has escuchado hablar de Yellowstone? Bueno, hay muchos documentales que hablan al respecto justamente en donde nos mencionan que debido a la inclusión de una actividad turística o de visita a este parque, que es de Estados Unidos, resulta ser que los lobos abandonaron su hábitat. Bueno, no te sigo contando. Mejor, tú investiga un poquito al respecto de esto. Recuerda, Yellowstone. Y bueno, nos vemos en el siguiente.